Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Saben qué dice la palabra? Que Dios, tu Dios, mi Dios, es el Dios de esperanza. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 15. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir este versículo es que tú y yo, como hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios, somos llamados a apreciar a nuestro Dios, que Él es el Dios de esperanza. Por eso tu vida y la mía es una vida de esperanza. Tú tienes que vivir en esperanza hasta el último aliento que Dios te permite tener aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de esperanza. ¿Y qué dice? Que ese Dios de esperanza quiere, yo diría, nos ha programado para que creamos siempre. Cuando lees la Biblia, ¿a qué te anima? A creer, a confiar. ¿En qué? En aquello que Dios dice y en aquello que tú necesitas en un momento dado. Y Dios siempre va a estar allí como el Dios de esperanza para animarnos a creer, a creer, a creer. ¿A creer en qué? En lo que Él ha dicho que es para nosotros. A creer en sus promesas, a creer en su palabra. En otras palabras, a creerle a Él mismo. Porque si creemos la palabra de Dios, si creemos las promesas de Dios, entonces le estamos creyendo a Dios mismo. Dios nos anima a creer. Nuestra vida debe estar unida al creer. Debes estar programado siempre a creer. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás creyendo, entonces estás dudando, entonces estás retrocediendo, entonces estás cediendo a tu postura de fe. Tú eres un hijo de Dios y eres llamado a creer en todo tiempo. Por eso tienes que tener la palabra delante de tus ojos y en tu corazón. Dice que este Dios de esperanza, nuestro Dios, nos va a llenar de gozo y paz. ¿Cuándo? Cuando estamos confundidos, cuando estamos desesperados, cuando tú estás preocupado, muy preocupado por algo que es digno, por algo que tiene sentido, ¿viene el gozo y la paz de Dios? Tenemos que ser sinceros con lo que dice la Biblia. No viene así el gozo y la paz de Dios. ¿Cuándo viene el gozo y la paz de Dios? ¿Qué dice ese versículo? Que Dios nos llena con todo el gozo y paz. ¿Cuándo? En el creer. Dios quiere que creamos. Dios quiere que confiemos. Pastor, pero he confiado en eso, pero confía. Confía más. Cree un poquito mejor. ¿Cómo es eso? Métete a la palabra. Llénate un poquito más con la palabra. Fortalece tu ser interior un poco más con la palabra. Y confía en el Señor. Porque cuando tú llegas a confiar en el Señor, dice que Él te llena de gozo y paz en ese confiar. En ese creer. ¿Para qué? Para que abundemos, dice. Dios quiere que abundemos en esperanza. Si el amor de Dios no está activo en nosotros, si el amor de Dios no está siendo visto, si no estamos poniendo atención en el amor de Dios en nuestras vidas, entonces esa fuente está ahí quieta. Pero cuando el amor de Dios está siendo visto por ti internamente, estás apreciando lo que Dios es en ti. Estás apreciando la esencia misma de Dios en tu persona. No solamente lo que Él hace, lo que ya hizo en tu vida, lo que puede hacer mañana. Todo eso está bien porque está ligado a la palabra. Pero cuando tú aprecias lo que Dios es, estás apreciando entonces la esencia misma de Dios. Y esa esencia es poderosísima para poder motivar nuestras vidas. Para dar una motivación real, verdadera en nuestras vidas, en nuestro interior. Nosotros como cristianos, con el Espíritu Santo, no podemos cambiar lo que dice la palabra. La palabra dice que es una sola decisión. Si amas y aprecias el amor de Dios sobre tu vida, entonces también tienes que amar a tu prójimo. Porque si no amas a tu prójimo, dice, estás constatando, número uno, que no amas a Dios, y número dos, que permaneces en muerte.
Es lo que dice la palabra. Lo estás anotando, 1 Juan 4, 20 y 21, 1 Juan 3, 14. Las dos cosas, según la Biblia, son una evidencia. Si no amas a Dios y a tu prójimo, estás entonces evidenciando, número uno, que no aprecias ni amas a Dios, y dos, que te mantienes en muerte. El amar a Dios y amar al prójimo están juntos. ¿Qué te motiva a amar a Dios? Es algo que tendrías que responder a solas en tu casa. ¿Qué te motiva a amar a tu prójimo? ¿Por qué ves mal a tu prójimo? Porque hay buenos creyentes que se creen superiores a otros y tratan mal a su prójimo. Porque hay buenos creyentes que son activos pero no han perdonado a un familiar que no viene a la iglesia. Y justamente no viene y no va a venir porque no lo has perdonado. Porque hay creyentes que se esfuerzan para hacer una buena labor para el Señor y la hacen, pero tienen falta de perdón con personas específicas y dicen que nunca los van a perdonar. Porque hay esa división en una misma persona. La Biblia dice que si amamos a Dios, también vamos a amar a nuestro prójimo. Y el prójimo es el que está al lado tuyo, lejos o cerca. ¿El prójimo es tu cónyuge o es el vecino distante de tu casa que te ofendió un día? ¿O es la persona que te engañó y te robó dinero? ¿O es la persona que te engañó y fue infiel en el pacto que tenías? ¿O es la persona que no conoces y sencillamente se hizo un enemigo tuyo hace poco? Tu prójimo es cualquier persona. La palabra dice que si conoces el amor de Dios, aprecias ese amor y amas a Dios, lo que tienes que hacer entonces es tomar la decisión y actuar, tener un acto. Y ese acto no es de un día, de una semana, es un acto continuo de toda la vida. Amar a tu prójimo.